Eh, Quisiera invitarles a que busquemos en el libro de Mateo, por favor. Vamos a los evangelios, el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Estamos en estas semanas estudiando, reflexionando acerca de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Estamos reflexionando acerca del poder de la palabra de Dios, o sea, todo lo que nos sirve, o sea, la importancia, la utilidad de la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad, la Biblia, que es nuestra guía para nuestra vida. Es la guía que Dios nos ha dejado, es el mapa para llegar a nuestro destino. Así que tenemos que conocerla bien. Tenemos que aprenderla y estamos en esta mañana hablando acerca de la palabra de Dios y quisiera en este día poder compartirles la utilidad de la palabra de Dios a través del poder que ejerce en nosotros, el conocer la verdad, el conocer la palabra. Recuerdan que la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos va a libertar de la ignorancia, ¿verdad? De desconocer los propósitos de Dios, de desconocer, de vivir sin conocer a Dios. Entonces, también de conocer el camino, el propósito por el que estamos acá y el camino para llegar a ese destino que Dios tiene preparados para cada uno. Así que es importante la palabra de Dios. Y hoy tenemos un aspecto muy, muy relevante que tiene que ver con nuestra relación con Dios y tiene que ver con las tentaciones. ¿Cuántos han tenido tentaciones? Amén. Los demás son santos. El diablo no se atreve con algunos. ¿Verdad? Que somos expuestos a la tentación. Y tenemos que aprender cómo resistir a esas tentaciones. Ojo, Dios no nos manda a buscar las tentaciones. Las tentaciones aparecen en todo momento, a cada paso, en todo lugar. Así que aún el diablo, el enemigo, el adversario, Satanás, se atrevió a tentar a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el creador del universo. A él se atrevió a tentarle. ¿Cómo no nos va a tentar a nosotros, ¿verdad? Simples mortales? Pero no por esto vamos a justificar, ¿verdad? A veces conversando con alguien dice, bueno, soy yo humano, yo soy pecador y no declare que somos pecadores. Éramos pecadores, pero cuando llegamos a Cristo nos perdonó, borró toda esa cuenta que teníamos contraria para nosotros. Nos perdonó y nos dio una nueva vida, nos puso en cero esa deuda. Pero tenemos que mantenernos y esforzarnos por vivir en ese mismo estilo de vida. Por eso tenemos que aprender a resistir las tentaciones como lo hizo el Señor Jesús. En Mateo 4 está el pasaje desde el versículo 1 al versículo 11. Mire lo que dice acá. El poder, yo le he titulado el poder de la palabra sobre las tentaciones. Y dice así Mateo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Padre, danos sabiduría para asimilar esta palabra, Señor, para discernirla, Señor, y el poder de tu Espíritu para ponerlo en práctica. Ayúdanos a ser hijos sabios, prudentes, que aprendamos y conozcamos tu palabra, tus enseñanzas, para resistir y combatir toda tentación que el enemigo nos quiera poner. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que acabamos de dar lectura confirma, ¿verdad?, lo que les dije hace unos minutos. Aún se atrevió a tentar al mismísimo Dios. Y sí que reflexionando esto vamos a ver las artimañas que él usa. Y tenemos también que definir las tentaciones, lo que significaba para Jesús y lo que significan para nosotros, y cómo obtener la victoria, cómo combatir. Porque el Señor nos muestra acá, ¿verdad?, cómo Satanás le tentó a Jesús. Aquí en su palabra está escrita esta historia, este relato. Satanás tentó a Jesús con el fin de intentar apartarlo de la senda de la perfecta obediencia. Seguramente celoso y molesto también, porque si ustedes se dan cuenta, ustedes miran su Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia a propósito? ¿Cuántos trajeron aquí? A ver, levante su manito, su Biblia. Bueno, la mayoría. Esto es bueno. Esto es para que confirmen lo que está escrito. Esto es para que ustedes mismos verifiquen y se demuestre lo que nosotros hablamos o enseñamos. Está escrito ahí en la Biblia. Este libro no lo escribimos nosotros. Es la palabra de Dios. Y cómo llegó a nuestras vidas, pues ya los hemos predicado, hemos dado enseñanzas las semanas pasadas, porque todo el mes estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Y ahí está este pasaje, ¿verdad?, mostrándonos cómo el enemigo quiso apartarlo de lo que Dios habló, de Dios el Padre, lo que hizo con Jesús. Si ustedes, como les decía, no se fijan en el pasaje, el último párrafo, el párrafo anterior al que acabamos de leer, que es del capítulo 3, ¿verdad?, el último, ahí dice el bautismo de Jesús. Y precisamente viene la tentación, viene la prueba en ese sentido contra Jesús, porque ocurrió algo muy especial en el bautismo de Jesús. Dice así, ¿verdad?, que Jesús estuvo en Galilea y fue a donde Juan el Bautista y en el río Jordán y lo bautizó. Entonces, dice la palabra que cuando hubo él sido bautizado por Juan el Bautista, en el versículo 17, el versículo anterior que nosotros comenzamos a leer, y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre Celestial estaba afirmando y confirmando sobre Jesús que es el Hijo predilecto, su Hijo amado, su Hijo, ¿verdad?, de la divinidad, de la Trinidad divina. Pues el Hijo era Jesús, y él estaba afirmándolo eso y confirmándolo a todo el mundo y a Jesús mismo. Dijo: este es mi Hijo, ¿verdad? A la manera de cómo son los papás cuando tienen un hijo, ¿no es cierto?, y saca la más alta nota. ¿Ahí qué decimos? Ese es mi Hijo, ¿verdad? Así mismo está viendo él cómo él está cumpliendo con todos los pasos que debe seguir un creyente. Someterse, primero bajar a las aguas a través del bautismo, que es un símbolo, es un acto simbólico que habla de la nueva vida que está viviendo. Jesucristo no tenía que volver o a tener una nueva vida, porque Él es Dios. Él estaba en un cuerpo humano en ese tiempo, pero Él es Dios y Él no había pecado. Sin embargo, para nosotros sí nos trae la enseñanza. Una vez que conocemos la palabra del Señor, el paso principal o el primero para entrar en este proceso de ser discípulo y seguidor de Jesús es el bautismo, que es un testimonio de que hemos cambiado de vida, que ya no somos los mismos de antes, sino que somos nuevas personas. Y Jesús está aquí siendo bautizado, y dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Les pongo este antecedente
Porque inmediatamente el pasaje que acabamos de leer, el capítulo 4, el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado. Esta palabrita, esta conexión, esta de palabra de conexión que es entonces, tiene que ver algo con lo que está anterior. Por eso les explico aquí. Y lo anterior era que el Padre Dios, el Padre había afirmado la identidad de Jesús, había afirmado su amor hacia su Hijo. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y seguramente usted, cuando llegó a los caminos del Señor, en este momento, este día, no sé, alguno de ustedes está aquí por primera vez o a los tiempos vuelve por acá, sepa que el Señor quiere confirmarle que usted es un hijo, una hija amada. Y al salir de este lugar usted va a tener que pasar por tentaciones. Porque el enemigo siempre va a querer estorbar, siempre va a querer hacerle dudar, va a querer obstaculizar su caminar y va a hacer todo lo posible para que usted no sea ese hijo obediente o esa hija obediente que se ha propuesto ser y que es la voluntad de Dios que así sea, ¿verdad? Así que vemos nosotros cómo comienza. Satanás es el peor enemigo del creyente. Así que tenemos que, no dudemos, tampoco no ignoremos la existencia de este ser maligno. Existe Dios, existe el mal también, a través de Satanás y sus demonios. Así que no con esto quiero decirles que debemos andar asustadizos todo el día, ¿no es cierto? Escondiéndonos y viendo y dónde estará. Y a veces mucha gente, he escuchado yo, más le oran al diablo que a Dios. Porque le dicen, diablito, no me molestarás, no me harás nada, y están hablando con el diablo constantemente, diciendo, y a algunos otros le están reprendiendo también. Por eso le digo, pero más hablan con el enemigo que con Dios. Pero aquí vemos cómo Satanás se atreve a tentarle al Señor y dice que fue llevado al desierto y por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, hubo un tiempo de consagración de parte de Jesús. El Señor no tenía por qué hacerlo. Pero todo lo que Jesús había hecho aquí en la tierra, todo lo que Él hizo, lo que está plasmado en la palabra, aquí en los evangelios, fue para enseñarnos, para marcarnos una ruta por la cual nosotros debemos seguir. Cuando una persona entra en una comunión profunda, eso es un ayuno, un tiempo de que se abstiene de comer para buscar la presencia de Dios, para buscar la voluntad de Dios, para orar, para apartarse de las tentaciones, para apartarse del mundanal ruido y buscar y estar con nuestro oído listo, ¿verdad? Sintonizado con el Espíritu de Dios, para poder escuchar su voz, para poder escuchar su dirección. Para esos tiempos de ayuno, no es para estar lánguidos, ¿verdad? Muertos de hambre, tristes, molestos, a veces con iras porque estamos cansados, doloridos, con hambre. Es para buscar la presencia de Dios. Y en esos momentos, cuando debilitamos la carne, el Espíritu de Dios resurge sobre nosotros y nos fortalece. Y podemos escuchar las cosas espirituales, podemos ver las cosas espirituales, porque estamos doblegando la carne, así que estamos saliendo del nivel de la carne, el nivel natural del hombre, y entramos en un nivel espiritual. Eso estaba haciendo el Señor, mostrándonos que cada uno de nosotros, ustedes y yo, tenemos que caminar por ese sendero. Y después de ayunar 40 días, 40 noches, el ayuno se abstuvo de comer, ¿verdad? Seguramente agua sí podía, seguramente agua sí bebía, pero dice que dejó de comer, tuvo un ayuno de 40 días y tuvo hambre, es normal. Y nos muestra, ¿verdad?, cómo Él, siendo Dios y en un cuerpo de hombre, está pasando por un tiempo duro de ayuno, precisamente para obtener la victoria a través de ese ejercicio espiritual. Esto es una disciplina espiritual que debemos practicarlo, por cierto, y es también hasta saludable, ¿verdad?, para nuestros cuerpos. Los médicos así lo afirman, porque limpia de toxinas, nos limpia de cosas que están en nuestro cuerpo, así que es saludable tanto en lo físico como en lo espiritual. Y luego dice, tuvo hambre y vino a él el tentador. Aquí vamos a ver y a reflexionar acerca de estas tentaciones que nosotros queremos aprender en este día. No aprender de las tentaciones, sino cómo contrarrestarlas, ¿verdad? Y vino a Jesús el tentador, el versículo 3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos, vamos a analizar estas 3 tentaciones que Jesús tuvo.
que nos identifica plenamente al género humano con esas tentaciones. Y la primera tentación es esta, ¿verdad? Mire lo que le dice. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como Jesús está con hambre, cualquiera pensaría, no, es lícito, es normal, sí, es normal tener hambre. La tentación no, el hambre no es tentación, el tener hambre no es tentación, pero sí lo que le está proponiendo el diablo. El diablo le está proponiendo que satisfaga esa necesidad legítima, real en el cuerpo de Jesús, pero de una manera ilegítima, aprovechando o usando a Dios para eso, usando el poder de Dios para que pueda solucionar una cosa que es netamente humana, que es el poder alimentarse y suplir ese alimento. La necesidad real tomada como base para la tentación es el hambre, necesidad física. ¿Verdad? Eso no, los cristianos también comemos, los cristianos también nos cansamos, tenemos hambre. Muchos piensan, ¿no? ¿Verdad que no? Si Jesús pasó por todas esas necesidades, por siendo hombre. Así que, pero estas debilidades, esta necesidad, está el enemigo tratando de sembrar una duda en Jesús. Y las dudas que pudiera haber tenido, pues, en Jesús, decir, bueno, ¿enviará comida a Dios? O yo mismo aprovecho mi poder y transformo estas piedras en pan y me sirvo una suculenta cena. Entonces, las debilidades que Satanás buscó explotar era el hambre, la impaciencia, la necesidad que tenía Jesús. O sea, obviamente no impaciencia, pero sí tratar de hacerle dudar. Y vemos, ¿no? Dice, di que estas piedras se conviertan en pan. El satisfacer el hambre, la necesidad es normal, es legítimo, pero no de una manera ilegítima. Esa es la tentación, lo que el enemigo está queriendo o intenta que Jesús haga. ¿Pero con qué? Poniéndole una duda, una pregunta o una oración que le hace como que le pica, ¿no? Como que le pincha a Jesús diciendo, si eres hijo de Dios. O sea, si es que eres, demuestra. ¿Verdad que muchas veces nosotros nos atrevimos en algunas ocasiones a preguntar a Dios si fuera Dios o a sí mismo? Muchos de nosotros o personas de las cuales conversamos o nuestros familiares o nuestros amigos no nos dicen, si existiera Dios no hubiera tantas muertes. Si existiera Dios, vamos con el mismo argumento del diablo a tentar a Jesús, a tentar a Dios. Entonces, mire lo que aquí está intentando el enemigo, ¿verdad? Primero poniéndolo o tratando de sembrar una duda o definitivamente confirmando de que es el Hijo de Dios, porque Satanás también estuvo presente oyendo y viendo este evento del bautismo de Jesús, donde el Padre le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente de esto le dice, si eres Hijo de Dios, haz esto. Si eres Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí viene el poder de la palabra, ahí viene la enseñanza para nuestras vidas, cómo Jesús resistió esa tentación. Usó la palabra de Dios, usó la escritura, usó las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque hasta ese momento, en el tiempo de Jesús, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el último de los libros, se escribió en el año 100 después de Cristo, pero aquí tenía toda la ley, el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley era conocido los 5 libros, pero también era la ley y los profetas. Y le dice, y Jesús le dice, escrito está. Esto me gusta. Mis hermanos, queridos amigos y hermanos, aprendamos a contrarrestar toda obra, toda artimaña, toda trampa, toda acechanza del enemigo con la palabra de Dios. Aquí dice, Jesús le dice, escrito está. Es decir, en la palabra, en la ley y los profetas, ahí está el mandato de Dios, ahí está la instrucción, lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y le dice Jesús, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este escrito está. Nos muestra y nos confirma, ¿verdad?, que el arma para poder resistir y poder atacar esas acechanzas del maligno es hablar, declarar. Por lo tanto, para poder declarar tenemos que leerla,
Tenemos que nosotros ser asiduos lectores de la palabra de Dios. No leerlo de vez en cuando, sino todos los días, porque es nuestro alimento espiritual que nos va a dar la guía para todo nuestro diario vivir. La palabra de Dios habla de todos, absolutamente todos los aspectos que usted necesita. Unos pensarán, no creo que hable de este tema. No, la Biblia habla de todos los temas, de todo, absolutamente de todo, nada queda fuera, porque es una guía, es una carta de amor de Dios para su pueblo, para sus hijos. Seguramente algunos de ustedes tendrían la experiencia, o tendrán, o experimentarían, que comienza a leer la Biblia y no entiende nada. A mí me ocurría así al principio de los primeros días de cristiano, de creyente, ¿no? Yo leía y ahí está en español, claro que se entienden las oraciones y todo, pero mi espíritu no recibía nada, no podía entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar por qué? Y quisiera hacerle solo una reflexión. Si usted se ha encontrado tal vez en algún lugar una carta de amor de un novio para su novia, no sé cuántos tuvieron esa experiencia. Una carta de amor, si usted se encuentra por la calle, en el bus, encuentra una carta y lo comienza a leer, y seguramente, ¿no?, a lo mejor le da risa. Decir, ve qué loco, ve, qué enamorado, ve, qué camote que está, ve, leyendo la carta, ¿no? Pero sabe que no es para usted. Pero qué diferente que suena y es una carta que es escrita por su amor, ¿verdad? Por su novio, su novia, o su esposo o su esposa. Es diferente porque es personal. Esa es la relación, esa es la enseñanza de esta Biblia. Esta es una carta de amor para sus hijos, para su pueblo. Y usted, para que entienda, tiene que llegar a ser hijo de Dios. Tiene que abrir su mente y su corazón e invitarle a Jesús que entre en su vida y se convierta en un hijo de Dios. Ahí se convierte esta carta en una carta de amor para usted, personal. Ahí sí tiene sentido. Ahí usted va a empezar a leer y lo va a entender. ¿Por qué? Porque ha venido el Espíritu Santo a su vida, a su mente, a su corazón, y se ha instalado dentro de usted y le empieza a revelar la palabra. Mucha gente lo lee. Hay abogados también que lo conocen, porque esto es un libro de la ley, es una constitución. Y muchos lo conocen, muchos lo saben, pero es letra muerta, sin revelación. Pero para un hijo de Dios viene el Espíritu Santo a revelarle. Y por eso dice, escrito está. ¿Verdad? Jesús se defendió con el escrito está. ¿Qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra estaba escrita en la ley. Entonces, mire, le contrarrestó ese ataque. No tuvo resultados, porque inmediatamente el versículo siguiente, el versículo 5 dice, entonces el diablo les llevó a la santa ciudad. Ya no insistió, le dejó calladito, le dejó pasmado. No surtió efecto su artimaña de tentarle y poder ver, ¿no es cierto?, que use su poder ilegítimamente para satisfacer su necesidad personal. Y el poder de Dios no es para eso. El poder de Dios es para iluminar nuestro caminar y hacernos hijos e hijas de Dios y caminar nosotros en la senda que Dios nos ha dado y poder ser luz para otros, obedeciendo y siguiendo los pasos que Dios ha determinado que sigamos para llegar a ese destino final, que es la vida eterna. Amén. Como que no se convencen todavía. Vamos con el siguiente, ¿no? Entonces el diablo les llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez se atreve, ¿no? Otra vez quiere probarle, si eres. Podemos nosotros mirarlo de dos puntos, ¿no es cierto? Si eres, como que le ponen una duda, ¿no? Como que le siembra cizaña de que si es que eres mismo o no eres. No, Satanás no le estaba atacando en ese sentido. Satanás le está confirmando lo que el Padre Dios le dijo. No, este es mi hijo amado. Así que le dice, sí eres el hijo de Dios, pero haz esto. Si Jesús hubiera respondido en alguna de esas propuestas de Satanás, ¿qué habría terminado haciendo? Habría terminado haciendo la voluntad de Satanás y no la de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso le resiste. Por eso le resiste y le repele, ¿verdad? Y le echa y le desafía. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Aquí quiero mostrarles cómo el diablo se atreve también a usar la palabra.
El diablo también le dice, escrito está, que dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, le tienta, ¿verdad? También con la palabra. Satanás hablando la palabra. Satanás también diciendo, escrito está. ¿Qué le suena a eso? ¿Verdad que solamente el leer no nos hace un hijo de Dios, no nos hace un siervo de Dios, sino la obediencia, la rendición a Dios y la obediencia a Él nos hace que seamos hijos de Dios? No porque leamos la palabra. Asimismo, no porque vamos o asistimos a un culto ya somos hijos de Dios. Por eso les animamos siempre, ¿verdad? Atrévase a dar ese paso y abra su corazón y decida abrir su vida para que Jesús entre a su vida y pueda ser el conductor, el que guíe todos los pasos de su vida hasta la eternidad. Eso es un hijo de Dios. Entonces le dice, porque escrito está, y aquí utiliza una parte del Salmo 91, que habla, ¿no es cierto?, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y más adelante dice, ¿no?, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. A eso Jesús le dice, el versículo 7, escrito está también. Cuando alguien utilice, o el diablo mismo utilice una palabra, algo que está en la Escritura, y le diga, pero mira lo que dice la Biblia, usted debe saber correctamente la respuesta y también decir, sí, pero también está escrito esto. Es cierto que está escrito eso, lo que Satanás le dice. Pero aquí está hablando, el Salmo 91 está hablando de una protección divina de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos que le obedecen, y Él ha prometido proteger, guardar nuestros caminos. No con la seguridad de que Dios me cuida, y aquí dice que Dios me va a cuidar, entonces yo me subo y me lanzo desde el último piso de un edificio. A la final Dios me dice que me va a cuidar. Eso no nos manda a hacer. Por eso Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es tentar a Dios. Eso es querer hacer algo que Dios nos dice que nosotros no hagamos, que la protección está para sus hijos. Cuando andemos en nuestro diario vivir, en nuestra vida, tenemos enemigos, tenemos gente, el diablo mismo, ¿verdad?, que quiere hacernos el daño, pero a eso dice, yo te voy a proteger y a mis ángeles enviaré para que te cuiden y no tropieces y no te caigas, y no te hagan daño. Pero no que nosotros a propósito busquemos, ¿verdad?, lanzarnos, hacer algo que no debemos hacer para probar a Dios. Nosotros no tenemos que probar a Dios, Él debe probarnos a nosotros. Y por eso Jesús también está pasando por esta prueba. Es una prueba para probar su obediencia, su fidelidad. Aún el Hijo de Dios tuvo que pasar por estos momentos difíciles. Así que dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, mire, definitivamente se desenmascaró Satanás, ¿no es cierto? Porque él busca adoración. Él quiere robar la adoración que se la debe solamente a Dios y quiere para él. Entonces dice, mira, te voy a dar todo esto. Y sí que mucha gente va en pos de eso, ¿verdad? Sin darse cuenta, están adorando al diablo, no adorando a Dios, porque están haciendo todo lo contrario de lo que Dios dice. Entonces dice, otra vez les llevó el diablo y le dijo, no, al Señor. Le reprende en el versículo 9, dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración es solamente para Dios. Por eso el diablo anda atrás de nosotros, anda atrás suyo, para que usted se convierta en un adorador de Él. Para que un hombre, una mujer, hechos, creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, no adore a Dios, sino adore al diablo a través de todo lo que Él le ofrece. Por eso dice, ¿no?, solo a Él le adorarás y solo a Él lo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron
los ángeles y a él y solo y le servían, dicen. Y vinieron los ángeles y le servían. Seguramente llegaron, ¿verdad?, con servicio a la mesa para darle y suplir esa necesidad en la vida de Jesús. Pero finalmente nosotros aprendemos aquí que con la palabra misma nosotros podemos reprender, rechazar todas esas tentaciones, resistir las tentaciones y no ceder y no caer en esa trampa del enemigo. Ame la palabra de Dios, ame el estudio bíblico, ame el devocional cada día. Yo les he hecho la reflexión, ¿cuántas veces comemos al día? Hablando del alimento físico. Desayuno, almuerzo, merienda, media mañana y media tarde, y otras hasta medianoche, 6. ¿No es cierto? Bueno, si no hay para 6, entonces para 5 comidas al día. Uno dice, no, muy exagerado el pastor, entonces dejémosle desayuno, almuerzo y merienda y nada más. Quiere decir 3 veces al día. Y nos lleva siquiera de media hora a 1 hora, ¿no es cierto? Cada una de esas. En lo espiritual, nosotros cuánto estamos fortaleciéndonos, cuánto tiempo nos alimentamos de la palabra de Dios cada día. ¿Verdad que es una pregunta sin respuesta? Porque podemos ponernos a hacer cuentas y decir, bueno, 5 minutos o 10, o será 1 horita o 2. No quiero decir de que usted tiene que dejar de trabajar y pasarse leyendo la Biblia, pero yo sé que en todo trabajo se trabaja solo 8 horas. También sé que el día tiene 24 horas, que todavía me quedan 16 horas aparte del trabajo. Entonces si podemos, ¿no es cierto? Y seguramente algunos dirán, cierto, ¿no? Yo también cuando me hacía esta reflexión decía, claro, tengo 16 horas. Y el resto de 16 horas, no es nada que el trabajo, su trabajo, sus 8 horas y punto, intocable. Pero las 16 restantes, es que tengo que descansar también. Ya bueno, descanse 6 horas. Todavía nos quedan, 8 dicen ya, 8 horas, como pollitos, ¿no es cierto? Está bien las 8 horas, es también hasta saludable, pero todavía nos quedan 8 horas y en las 8 horas. Pero reflexionemos sobre esto. ¿Cuánto estamos dando para nuestro alimento espiritual? Y sepa esto, que esto nos va a ayudar para fortalecernos espiritualmente y alcanzar esa vida eterna y vivir por toda la eternidad y alcanzar esa recompensa, esa promesa que Dios nos da. Esto es lo más valioso, es lo que va a durar para siempre, para toda la eternidad. Sin embargo, nosotros nos confundimos y nos extraviamos en las cosas temporales de este mundo. Yo les invito a que cierren sus ojitos, póngase de pie también, mejor, por favor. Vamos a hacer una oración, porque tenemos que reflexionar y tenemos que pedir al Señor que nos hable personalmente. Seamos sinceros, genuinos delante de Dios. Cierre sus ojitos y dígale, Señor, te doy gracias en este día, porque tú nos muestras cómo tuviste tú también que enfrentar las tentaciones que el enemigo había planeado contra Jesús. Asimismo nosotros estamos sujetos a todas esas tentaciones, Señor, y más cada día. Por eso te pedimos este día tu ayuda, Señor. Si es demasiado pedir, levante sus manitos, como un hijo levanta sus manitos a su papá para que le cargue, para pedirle ayuda. Señor, ayúdanos. Haznos esos hijos e hijas, Padre, que tú anhelas. Que puedas tú decir de nosotros, este es mi hijo, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Me complazco en que es un hijo, una hija obediente. Ayúdanos a amar tu palabra, a amarte a ti, Señor, y a llenarnos cada día, alimentarnos espiritualmente. Ayúdame, Señor, para ser fuerte en tu palabra, conociendo tu voluntad, conociendo tus caminos, conociendo tus preceptos, para vivir en justicia.